Hola amiguitos, ¿cómo les va? Ojalá todo bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Uno de mis pasatiempos favoritos es escuchar música, averiguar sobre alguna anécdota o historia de los artistas. Desde la primera vez que escuché una rola en inglés quedé prendida a este tipo de música, en especial de aquellas que venían del Reino Unido. Desde entonces siempre tuve curiosidad por saber de dónde venía ese tipo de música. Fue así que un día me propuse conocer ese país tan lejano, hasta que logré ir. Efectivamente, en ese país, Inglaterra, se respira música por todos lados. Es verdaderamente la cuna del rock. Una de mis bandas británicas favoritas es The Beatles, así que tenía que ir al lugar donde ellos se iniciaron. Fue así que, junto a unas amigas, nos embarcamos en la aventura de conocer Liverpool. Obviamente, Liverpool no es solamente The Beatles, es más que eso. Esta ciudad tiene mucha historia. En este video les voy a contar sobre los lugares que visité en Liverpool. En primer lugar, yo estuve viviendo en Londres por motivos de estudio. Así pues, estando ya en Inglaterra, quise aprovechar para hacer algo de turismo interno. Así que, con unas compañeras de estudio, acordamos en irnos un fin de semana a Liverpool. Optamos por la opción más económica, que era en bus. Lo tomamos en Estación Victoria. El viaje tomó aproximadamente un poco menos de 6 horas y fue realmente placentero. El bus súper limpio y seguro. Un poco antes de llegar, hicimos una parada. Así que aprovechamos para bajar y tomarnos unas fotos. Fue la primera vez que veía nieve en una ciudad. Empecé a notar que Liverpool era mucho más frío que Londres. Y eso era obvio, pues Liverpool está más cerca del Polo Norte. Llegamos en la tarde-noche a Liverpool. Y lo primero que hicimos al entrar al hotel fue cenar. Terminada la cena, tomamos uno de esos tradicionales taxis negros ingleses, que a decir verdad, son súper confortables, de techo alto y bastante espaciosos. Hasta calefacción tenía. El taxi nos dejó en el corazón de Liverpool, y de allí nos fuimos a buscar el muy famoso Calle Mateo. Felizmente lo encontramos rápido, porque de verdad ya no aguantaba el frío de la noche. Finalmente encontramos a La Caverna, mítico bar conocido mundialmente por haber albergado las primeras presentaciones de The Beatles. Al día siguiente nos fuimos a ver la exposición de la historia de los Beatles, que es un museo sobre, valga la redundancia, los Beatles y su historia. Está ubicado en el histórico Muelle Alberto. Contiene recreaciones de The Castle Coffee, The Cavern Club y Abbey Road Studios, entre otros elementos históricos de los Beatles, como los lentes de John Lennon, la primera guitarra de George Harrison y una historia detallada sobre la invasión británica y las carreras en solitario de cada Beatle.
El célebre Muelle Alberto es el símbolo de la ciudad y la zona más famosa de Liverpool. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar impactante con sus edificios de ladrillo rojizo, sus columnas de hierro fundido pintadas en otra gama de este color y sus suelos de granito. Era la primera obra de este tipo sin madera alguna en su esqueleto, haciendo imposible que la estructura fuese destruida por el fuego. Hace 2 siglos sirvió como motor económico de la ciudad, recibiendo mercancía que llegaba de las colonias americanas y transportando miles de esclavos hacia estas. En la actualidad, el Muelle Alberto está rodeado de museos, restaurantes, bares, hoteles que pueblan estos edificios victorianos. Entre los numerosos museos que tiene está el Museo Marítimo y el Museo Internacional de la Esclavitud. El Muelle Alberto es la sede del Museo Tate, que es la colección nacional de arte moderno del norte de Inglaterra. Por último, visitamos la Catedral Anglicana de Liverpool. Es una edificación enorme. Está construido en arenisca roja con un estilo gótico del siglo XX. Es el tercer edificio más alto de Liverpool y es considerada como la 5ª catedral más grande del mundo. No solo su gran tamaño llama la atención, sino también su color. Tuve la suerte que por mi trabajo pude visitar Liverpool una vez más. Esta vez llegué a Liverpool en barco. En esta oportunidad me acompañó John, mi enamorado en ese entonces. Con él visitamos otros lugares de interés, como la estatua de los Beatles. La escultura de los Beatles está situada en uno de los mejores lugares del viejo muelle de Liverpool, Pier Head. Fue hecha en conmemoración de los 50 años de su último concierto en la ciudad, el 4 de diciembre de 1965. Está inspirada en una fotografía tomada en 1963. Visitamos también la tienda de los 4 fabulosos. Allí compramos unos recuerditos como esta paleta y los lentes de John Lennon. Al norte del Muelle Alberto se encuentra Pier Head, un espacio gobernado por la presencia de magníficos edificios neoclásicos que te deslumbrará no solo por su sorprendente arquitectura, sino también por su impactante tamaño. Estos edificios son las 3 gracias: el Royal Liver Building, Cunard Building y Port of Liverpool Building. Las impolutas fachadas de estos grandes edificios, conservados en perfectas condiciones y su gran cantidad de detalles, ventanales, columnas, cúpulas y relojes, es una de las atracciones e imágenes más conocidas de la ciudad. Por último, visité el Club de Fútbol Liverpool y su emblemático estadio de Anfield. Es considerado como uno de los clubes más populares de Inglaterra y del mundo. Sus principales rivalidades son con el Everton, con quien disputa el derby de Merseyside, y con el club de fútbol Manchester United, cuyo partido entre sí son referidos como el derby del noroeste de Inglaterra. Junto con el Manchester United y Chelsea, son los únicos equipos de todo el Reino Unido que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial. Los aficionados de los rojos estuvieron involucrados en 2 tragedias. Una de ellas fue en 1985, cuando 39 personas, la mayoría aficionados del Juventus, fallecieron por culpa de los incidentes causados por los hinchas ingleses. Su himno es "Nunca caminarás solo". Bueno amigos, eso es todo para el video de hoy. ¿Qué opinan de Liverpool? ¿Les parece interesante de visitar? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Yo soy Erika Rodríguez y les mando un beso. Gracias, chao.